Yo estaba pensando, Viviana, hablando de las rutinas, bueno, de aquellos que se acaban de enganchar, estamos con la doctora en psicología, María Viviana Torres, y el tema de hoy es el apego a las rutinas. ¿Qué problema trae, digamos, porque a veces es feo hablar de bueno o malo o ser así, claro, pero sí, cuando te empieza a traer trastornos, uno dice, ¿qué está pasando con esta rutina? claro, a veces o sea, esas personas que están muy apegadas a la rutina y que necesitan que las cosas sean de determinada manera, cuando se producen cambios que no dependen de ellos, o sea que las circunstancias los obligan a aceptar que todo cambia y que las cosas no se sostienen ni se mantienen igual cada día, todos cambiamos, nuestro cuerpo cambia, la realidad cambia, las situaciones cambian, las personas que están al lado nuestro cambian, y bueno, y cuando entonces ese apego a esa rutina no se puede sostener, puede que genere un gran sufrimiento. Bueno, cuando genera un sufrimiento o cuando la persona sufre, a veces puede decir estoy sufriendo porque no tolero los cambios o porque estas cosas que están pasando no me gustan, o bien en vez de decirlo con palabras puede que se enferme, es decir, que el cuerpo dé cuenta de esa situación de estrés de las personas, es decir, que a partir de que la rutina se modifica y que se cambia, ellos se sienten como inestables o desequilibrados, y que esto tenga directo impacto en lo orgánico. ¿Esto también puede estar aparejado con los miedos o está enredado por ahí con las personas que son muy controladoras? Bueno, en realidad tiene que ver con las dos cosas. Primero, cuando uno es muy apegado a la rutina y la justifica, como decíamos hoy, en forma lógica y maneja no solo su hacer, sino el hacer de los demás, entonces se necesita, se es en general una persona controladora. Y ese exceso de control tiene que ver con miedos, es decir, con que si uno repite y vive de la misma manera y trata de mantener las variables estables, y entonces uno se siente equilibrado, uno se siente seguro. Y si estas variables cambian, uno tiene miedo. Y cuando uno más miedo tiene, más se apega a las rutinas. Es como que un círculo. Claro, vicioso, entonces hay aspectos que se dicen fóbicos y hay aspectos que se dicen obsesivos. Entonces, cuando uno tiene este tipo de vínculo con la realidad, con las personas, con las circunstancias, de querer que las cosas se mantengan estables y sufre a consecuencia de la modificación de estas cosas, es cuando es importante que uno consulte. Bien, pero esto se va haciendo al andar, digamos, a ver, no en todos los casos porque somos únicos e irrepetibles y esto tiene que quedar muy fijo, porque por ahí la gente va a llamar y dice, pero yo soy, porque claro, no porque seas controladora, vas a disparar en mí esos o demás. Mira, en pero realidad bueno. uno hace su propia observación y se va dando cuenta, por ejemplo, que cuánto le cuesta tolerar lo diferente. Es cierto. Entonces, si a uno le cuesta tolerar lo diferente, si a uno le cambian las circunstancias y realmente sufre o se siente mal a partir de que cambió. Fíjate que a veces hay gente que me dice, no, yo puedo cuidar a mi nietito, pero si lo traen a mi casa. Pero en la casa de mi hijo no me acostumbro, porque ellos tienen otra forma. Es típico eso. Tienen otra forma de guardar las cosas, otra forma de cuidar, otra forma de esto, otra forma de lo otro. Y la verdad es que yo al final sufro porque me pongo a acomodarles el placar o a plancharles la ropa o a hacer esto. Y entonces no, para no ver todo eso, yo prefiero que me lo lleven a mi casa. Yo recuerdo una tía que decía eso, yo a tu casa no voy porque tu casa no me gusta. Claro, o es distinta, claro. No me gusta. Entonces, bueno, claro, pero no es para vivir vos, ¿no? Claro. Pero bueno, esto es real. Entonces, si esa persona se da cuenta que va limitando, porque a lo mejor ir a la casa de la hija o del hijo que es distinta, le ayuda a experimentar cosas nuevas y a divertirse y apreciar lo que los otros pueden crear o armar o formar o cómo los otros viven la realidad. Colaborar, pero no ayudar, no cambiarles su vida tampoco. Claro, y ¿no? tratar de aprender de eso, de relajarse, de divertirse un poco. Entonces esa persona está mejor, si no esa persona tiene un plus de sufrimiento que la agobia, que la agota y que no le permite vivir bien. Y ojo que también el sufrimiento, ahora que pusiste el caso de un hijo, ¿no? Que vos vas a cuidar a tus nietitos. Entonces dice la hija o el hijo, dirá, uy, ponete a ordenar que viene mamá o qué sé yo. Y bueno, es la vida que te va pasando por arriba, como digo yo, que por ahí no pudiste ordenar y bueno, la recibís como la recibís. No te pongas mal porque tengas que ordenar para recibir a Claro, a porque la abuela. además en ese caso es como un esfuerzo de adaptación a la rutina de otro, sería, o a la forma de vida del otro, y no al respeto de lo propio. Claro. Porque a veces un poco hay que respetar lo propio. Uno no puede, pero esa no tendría que ver tanto con esto de que yo estoy refiriendo, que es el apego a la rutina,
sino tendría que ver con los mandatos superyoicos, como las propias exigencias internas. ¿Qué es eso? Las propias exigencias que cada uno de nosotros tiene de parecerse a lo que mi mamá quiere, a lo que mi papá quiere, y a veces hasta nos confundimos porque ponemos en el deseo de nuestra madre fantasías propias. Porque a lo mejor a nuestra madre no le importa tanto que uno esté prolijo o que uno tenga la casa ordenada, a lo mejor le importa que uno sea feliz o que uno se divierta, y en realidad uno está como poniendo esas ideas son como proyecciones que hacemos. Esto lo hablamos cuando hablábamos de los hijos no saben qué estudiar, y bueno, y por ahí tanto escucharon el deseo del padre o de la madre, claro, que lo hacen como propio. Claro, eso tiene que ver con los deseos, a veces tanto estar muy ligado a deseos ajenos como muy ligado a deseos propios no ayuda mucho, porque a veces los deseos también son obstaculizantes. Ahí sí, ya vamos entendiendo un poquitito más, me parece muy bien. Vamos a hacer un cortecito, ¿sí? Así después podemos seguir más tranquilitos, porque después se nos vienen todos los segundos adelante. Hay que tener, bueno, y haciendo un poco el resumen también, me parece, hoy hablabas de los nenes chiquititos, y esto ocurre mucho también con el adolescente, ¿no? Que si bien uno le pueda ir marcando pautas para ir, digamos, poniéndole sus límites y su acompañamiento, pero respetando también no pasarle esto, ¿no? Bueno, en realidad es difícil poder pensarlo para los papás, porque cuando uno está pegado a la rutina o a determinados conceptos y desarrolla toda su vida en función de eso, le cuesta mucho entender que eso es errado. Y a veces eso es lo que necesita uno para sentirse feliz o tranquilo. Y cuando los adolescentes van generando sus propias pautas y son distintas que las de los padres, todos sufren, y eso tampoco, y es difícil verlo. Yo creo que la gente se anoticia de su sufrimiento y bueno, y ahí por ahí necesita alguien que lo objetive.